Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. Hola amigos, tal vez ya conocen mi rostro, ya es algo familiar mi rostro. Yo soy miembro de la Iglesia de Cristo y estamos tocando temas doctrinales, estamos hablando acerca de temas muy interesantes que todo cristiano sincero, todo cristiano de corazón, debe de poner mucha atención, debe de tomar en cuenta y si es que quiere hacer la voluntad de Dios, el tema que vamos a seguir tocando o mirando en este video es acerca del molde o diseño divino que la iglesia debe de seguir. Bien, habíamos dado ya varios videos acerca de este tema. Vamos ahora a enfocarnos más sobre algunos ejemplos que podemos mencionar. No son todos, no son muchos, son pocos, pero son muy concretos sobre ese modelo que los cristianos seguían, los cristianos del primer siglo seguían, que Cristo les había dejado a través de los apóstoles. Bien, quiero comenzar en esta ocasión a leer un versículo de la Biblia en Primera de Corintios capítulo 4 versículo 17. Este es una carta que San Pablo envía a los Corintios y dice de la siguiente manera en esta parte: por esto mismo os envío a Timoteo. Me van a disculpar que mire hacia abajo, pero voy a leer la Biblia como usted espero que la esté leyendo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño, de la manera, está hablando de la forma doctrinal, de la manera que yo enseño. O sea, la manera doctrinal, el molde, el diseño doctrinal que él enseñaba. De la manera que yo enseño, óiganlo bien, en todas partes y en todas las iglesias. Ese mismo modelo, ese mismo diseño, ese mismo molde doctrinal, él la enseñaba, uno, en todas partes, dos, en todas las iglesias. Bien, quiere decir que San Pablo viajaba a todo el mundo conocido en aquel entonces, hablando de toda Medio Oriente, hablando también de África, Egipto, Israel, lo que conocemos hoy por Turquía, allá en Grecia, allá en Roma, en España, en la isla de Creta, todo lo que está alrededor allí del Golfo Pérsico. Todo eso él enseñaba en todas partes la misma enseñanza y en todas las iglesias la misma enseñanza. Era el mismo molde. La pregunta que resulta en esto, en este momento es, bueno, ¿y por qué ahora todas las iglesias evangélicas y católicas, cristianas, que se llaman cristianas, enseñan diferente? ¿Verdad? ¿Enseñan diferente? Esa es una buena pregunta, porque de acuerdo al apóstol Pablo, a San Pablo, dice que se enseñaba en todas partes lo mismo y en todas las iglesias que pertenecían a Cristo se enseñaba lo mismo. Es bien interesante eso, ¿no? Bien, también me recuerdo otro versículo parecido en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23, cuando Pablo, hablando acerca de la Santa Cena o la Cena del Señor o la Eucaristía como la conocen algunos, o como la Pascua cristiana como la conocen otras personas, dice allí: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Fíjense cómo comienza, cómo dice ahí: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado.
O sea que esta forma de doctrina, este diseño doctrinal, este molde doctrinal, lo recibió él del Señor. O sea que todos los apóstoles recibieron del Señor el mismo molde. ¿De qué está hablando aquí San Pablo a los Corintios? Está hablando de la cena del Señor. Ese mismo molde, esa misma enseñanza de que ellos debían de participar del pan y del vino a un día específico para recordarlo a él, y que el cuerpo, el pan representaba su cuerpo y que el vino representaba su sangre. Eso que hacían los apóstoles se los está enseñando Pablo ahora a los corintios, porque les dice, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que la noche que él fue entregado, tomó pan, y les dice y les sigue explicando. ¿Observan ustedes el diseño o molde doctrinal que seguían los corintios, y que ese molde venía de los apóstoles, y que ese mismo molde venía de Cristo, y que ese mismo molde venía de Dios? ¿Qué era lo que debían de hacer todas las iglesias? Comenzando desde Israel y en todas partes y en todas las iglesias. Participar de la cena del Señor, o la Pascua cristiana, o de la Eucaristía, haciéndolo todo de la misma manera, como un patrón, un diseño a seguir, enseñado por los apóstoles, por supuesto, y enseñado por Cristo también, por supuesto. Muy bien, quería comenzar con eso. Vamos a continuar entonces lo que dice miremos otro ejemplo más. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 33. Este es un punto muy, muy serio, muy fuerte, muy, digámoslo así, que controversial. Pero esta era parte de la doctrina, parte del diseño, parte del patrón bíblico que los apóstoles enseñaban, y que Cristo se los había enseñado a ellos, por supuesto. Miren lo que dice. Primera de Corintios 14:33. Espero que usted esté usando Biblia también conmigo y pueda leer conmigo esa parte. Dice así: Dios no es Dios de confusión, sino que es Dios de paz. Eso quiere decir, no se estén peleando y no se estén confundiendo. Dice así: como en todas las iglesias de los santos, aquí los santos está hablando de los cristianos, como en todas las iglesias de los cristianos, las mujeres de ustedes deben de callar en las congregaciones, en las reuniones de iglesia. Fíjense cómo se los dice San Pablo a las iglesias de Corinto, a la iglesia de Corinto. Le dice, Dios no es Dios de confusión, sino que Dios es Dios de paz. Y después suelta la bomba y dice, como en todas las iglesias de los santos. O sea, está poniendo como ejemplo San Pablo que en todas las iglesias que ya habían sido establecidas por los apóstoles, y que eran bastantes ya, ¿verdad? Estamos hablando de la iglesia de Jerusalén, allá en Israel, iglesias de Antioquía, iglesia, hablemos de allí de Corintio, iglesia de Éfeso, iglesia de Esmirna, iglesia de Tesalónica, iglesia de Creta, iglesia de... ¡Wow! Muchas iglesias. Había iglesia en Roma, iglesia en Atenas, iglesia en... Bueno, y dice también la misma palabra de Dios que Pablo iba a ir para España, ¿verdad? O sea que habían iglesias que había de Cristo, iglesias que seguían a Cristo, que Cristo era el líder espiritual. Los apóstoles habían fundado esas iglesias,
establecidos esas iglesias en esas partes, y dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Pone el ejemplo San Pablo que ya estaba pasando eso en todas las iglesias y que él estaba pidiendo que en la iglesia de allí de Corinto también lo hicieran, que las mujeres no enseñaran, ¿verdad? Sino que el liderazgo espiritual o doctrinal o religioso, lo podríamos decir así, era dado por Dios a los hombres, y que las mujeres callen en las congregaciones. Eso es parte doctrinal, es el patrón doctrinal que enseñaban los apóstoles. Quiere decir, y que nos debe dejar bien claro esto establecido, que en todas las iglesias de aquel tiempo, del primer siglo, cuando los apóstoles andaban enseñando, las mujeres no enseñaban, sino que guardaban silencio en las congregaciones. No sé si usted no acepta esa manera de enseñanza, pero eso es lo que está escrito en la Biblia, y eso era lo que pasaba en todas las iglesias de los santos. Si usted es un miembro pentecostal de una iglesia pentecostal o de alguna iglesia donde hay pastora o donde hay mujeres enseñando, lea ese versículo nueva y varias veces, y no solamente eso, sino que hay otros versículos similares, pero solo allí está demostrando San Pablo que en todas las iglesias de los santos las mujeres guardaban silencio y que no se les permitía hablar, sino que los hombres eran los que enseñaban y dirigían las reuniones, ¿verdad? Con eso se demuestra que no habían sacerdotas, no sé cómo decirlo, o pastoras, ¿verdad? Sino que solo hombres que dirigían la iglesia. La iglesia, no estoy hablando de la iglesia del judaísmo o de la religión del judaísmo, donde sí allí había, ¿qué? Había profetisas, diaconisas o cuestiones así. Muy bien, sigamos adelante con otro ejemplo más interesante, otro ejemplo más del mismo nivel de interés o interesante. En Hechos 14:23 dice que en cada iglesia, antes de pasar a este otro versículo, dejamos entonces sentados dos cosas. Uno, que en todas las iglesias participaban de la cena del Señor, y en todas las iglesias de aquel tiempo las mujeres guardaban silencio y que los hombres eran los que enseñaban y dirigían la iglesia.